Bueno chicos, entonces en este capítulo lo que vamos a tratar es de que tú identifiques a tu cliente ideal y para eso te vamos a dar estrategias comprobadas para que te ayuden a realmente tener éxito en adelante. Yo creo y soy ferviente creyente de que si tú inicias bien un negocio, va a poder crecer sólidamente y nadie lo va a detener. Pero si al inicio simplemente improvisas y estás ahí como que probando suerte, es probable que no te vaya como quisieses. ¿Ok? Primero vamos a estudiar qué cosa es un cliente ideal. Un cliente ideal, chicos, es una persona a la cual tú decides enfocar tu oferta. Es decir, enfocar lo que le vas a vender, ya sea un producto, un servicio, etc. ¿Ok? Tú puedes decir, ok, sí, Diego, yo creo que mi cliente ideal es tal persona. Pero en la mayoría de casos nosotros tenemos conceptos muy básicos de quién es mi cliente ideal. Conceptos como por ejemplo la edad, el sexo, dónde vive, ¿ok? Cuántos son sus ingresos mensuales, de qué tendencia política es, de repente, qué comportamientos tiene, qué gustos, o sea, tienes cosas muy básicas, ¿ok? Quizás aquí yo he mencionado un poquito más de cosas, pero normalmente la gente tiene edad, sexo, dónde vive, de repente, en qué trabaja, y son cosas muy básicas que no determinan el éxito para poder venderle a ese tipo de cliente. El cliente ideal, básicamente, además de estos datos demográficos, de intereses, de comportamientos que son importantes, igual lo tienes que hacer. ¿Y cómo lo puedes de repente obtener? Puedes buscar en internet, puedes preguntarle a la gente, puedes buscar de repente a otros clientes de empresas que den servicios parecidos a los tuyos, puedes hacer encuestas, puedes hacer muchísimas herramientas, ¿ok? Puedes utilizar muchas herramientas que te permitan datos básicos de tu cliente ideal, ¿ok? Pero el diferencial cuando hablamos de marketing digital y en realidad hablamos de negocios en general es encontrar el dolor del cliente ideal. Tú tienes que conocer a tu cliente ideal tan profundamente que sepas qué es lo que le duele en su vida y que tú con tu producto o tu servicio resuelvas ese dolor. Miren, probablemente ustedes ya han escuchado sobre qué cosa es encuéntrale el dolor, enfócate en su dolor, escríbele algo que haga que su dolor se active o la herida, ¿no? Probablemente eso ya lo hayan escuchado, pero en muchos casos no hayan tenido metodologías para que ustedes puedan identificar ese dolor. Chicos, esta parte les puede parecer de repente muy teórica o muy poco práctica, pero les aseguro, y créanme, les aseguro, yo siendo una persona que tiene 4 negocios con diferentes perfiles de clientes y que de todos y cada uno de ellos he conseguido y entiendo cuáles son sus principales dolores, ¿ok? Que esto es fundamental para que tengas éxito. Por eso te invito a que te tomes un tiempo cuando acabemos este primer módulo a echar lápiz y papel, a investigar y a que termines teniendo un perfil de tu cliente ideal para que sea el cimiento de todas las estrategias que vayas haciendo en adelante con respecto a tu negocio, ¿ok? Encontrar el dolor. ¿Qué es lo que tengo que hacer para encontrar el dolor? Y aquí te doy 3 herramientas para que conozcas los dolores de tu cliente ideal, ¿ok? Estas 3 herramientas te las digo aquí. La primera, algo que es muy conocido, y si no lo conoces te lo presento, que se llama el mapa de empatía. Cuando hablo del mapa de empatía, es una metodología ya que se ha creado anteriormente y que mucha gente lo utiliza, donde normalmente tú tienes que meter a investigar muchísimo a tu cliente ideal y es donde tú vas a decir qué es lo que piensa mi cliente ideal, qué siente mi cliente ideal, qué es lo que normalmente le dicen a mi cliente ideal, qué es lo que hace mi cliente ideal, qué es lo que ve, qué información busca normalmente mi cliente ideal. Busca cosas en Facebook, va mucho a YouTube, qué cosa ve y qué es lo que oye, qué le dice su familia, qué le dicen sus amigos, ¿ok? Eso lo vamos a ver más a detalle adelante. Pero es importante que ustedes entiendan que el mapa de empatía es literal generar un mapa conceptual de la vida de este tipo de persona. Y es ahí donde tú vas a poder encontrar qué cosa es lo que le duele, ¿sí?
Otra cosa, y para mí una de las formas más prácticas, fáciles y rápidas de hacer, entrevista a tus 3 mejores clientes si es que ya los tienes. Si en caso no los tengas, entrevista o busca entrevistas a personas que tengan el perfil de tu cliente ideal. Puedes buscar entre otras empresas que tengan quizás el rubro parecido o se dediquen a lo mismo y busca quiénes son sus clientes y ofrécele de repente que te haga una entrevista, ¿no? Y en la entrevista, ¿qué cosa es lo que vas a desarrollar? Lógicamente tu mapa de empatía. Vas a formular preguntas que hagan que tú obtengas estas respuestas que son valiosísimas para ti. ¿Ok? Entrevista 3 de tus mejores clientes o 3 de los mejores clientes de alguna empresa o servicio que se parezca al tuyo. Y 3, busca donde tus clientes buscarían. Es decir, empieza a meterte en los zapatos de tus clientes ideales, de tu cliente ideal, y fíjate dónde es que ellos buscarían información. Por ejemplo, pueden haber grupos de Facebook, foros, puedes seguir a las cuentas, me refiero a las páginas, a las personas o a las marcas que ellos siguen. Hay blogs también, hay blogs, foros de conversación, foros de información. De repente hay eventos en los cuales ellos también se involucran. Y en todos esos espacios es importante que tú identifiques qué información es la que ellos están recibiendo, cómo se comunican, qué es lo que normalmente ellos están recibiendo de feedback diariamente en estas fuentes de contenidos que tú también tranquilamente las puedes obtener, ¿ok? Entonces son esas 3 estrategias. Primero, el mapa de empatía para que conozcas al 100% a tu cliente ideal. Segundo, que entrevistes por lo menos a 3 clientes que ya tengas, a los mejorcitos, a los que tú dices, mira, he tenido resultado con ellos, me caen súper bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los elijo a ellos 3. ¿Y qué cosa hago en la entrevista? Busco obtener las respuestas del punto 1, que es el mapa de empatía. Y el punto 3 es que te busques involucrar en los espacios donde tu cliente ideal normalmente se involucraría, o la información que normalmente tu cliente buscaría, para que conozcas un poco más y sientas qué es lo que ellos ven, oyen, sienten, escuchan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es un mapa de empatía, amigos. Como les dije, aquí tienes el qué piensan, qué sienten, el qué ven, el qué dicen y qué hacen, el qué oyen. Esta es una metodología que ya lo hacen, ya lo utilizan y que tú no deberías de dejar de hacerlo, ¿ok? Y aquí tienes que identificar cuando ya tienes estos 4 puntos claros, ¿ok? Tranquilamente puedes identificar sus dolores, sus miedos, sus frustraciones, sus obstáculos. Por ejemplo, te pongo un caso. Para toda la gente que busca marketing digital, que probablemente seas tú, uno de sus principales dolores es que no puedan vender o no estén vendiendo lo que quisieran vender en sus negocios. Ok, tú dirás, ya Diego, pero sí, eso es algo que yo ya sabía, porque, o sea, para eso buscas vender en redes sociales, ¿no? Para generar más ingresos. Sí, pero tú sabes que hay diferentes factores o diferentes vertientes de dónde nace este dolor de no vender en redes sociales. Abajo hay un miedo grande de no sentirse capaz de sustentar su hogar. Si en caso tú tienes una familia y que tú sabes que tu negocio es el que le da de comer a tu familia, tú sabes que tienes que vender más, sí o sí, porque si no es muy muy difícil que tú avances. Hay otras personas, otros empresarios que tienen una empresa mucho más grande y que su miedo es de que todo el esfuerzo que hayan hecho en los 10, 15, 20 años anteriores a este momento se vea tirado a la borda porque no están vendiendo más. Entonces tú tienes que entender cuál es el perfil de la persona, cuáles son sus miedos, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus obstáculos que no le permiten avanzar. Y también debes aprender a reconocer qué es lo que ellos buscan de ganancias, cuáles son sus deseos, cómo ellos miden su éxito. Por ejemplo, ustedes miden su éxito literal, vendiendo más. Si yo sé que ustedes están generando más ingresos, entonces yo necesito que ustedes, con lo que les enseñe, generen más ingresos, porque es la medida de éxito que ustedes puedan tener. ¿Ok? Al final de esto, chicos,
Y esto lo pueden revisar, pueden ponerle pausa al video y ver esta parte. Al final pueden ustedes o deberían de tener una carta de cliente ideal. Yo les dejo un ejemplo de uno de los servicios especializados de mi agencia de marketing digital que hemos generado esta carta de cliente ideal y conocemos claramente quién es a quién le vamos a vender. Cuáles son sus dolores, cuáles son sus anhelos, qué es lo que quiere lograr. Y con esto, chicos, podemos nosotros generar muchísimas estrategias 1000 veces más efectivas que simplemente el tirarle este tipo de campañas a todo el mundo.